Muchísimas gracias. Da alegría que se vayan cumpliendo los tiempos porque esto te permite gestionar la mesa como lo habíamos planificado. Durante los próximos minutos vamos a hablar sobre la aparición y evolución de las bacterias multiresistentes. Ya se nos ha comentado el alto uso de antibióticos que se hace en nuestro país, lo cual genera que haya muchas bacterias multiresistentes y con un grado de multiresistencia difícil de gestionar por la ausencia de medicamentos suficientemente eficaces y seguros debido al daño ecológico del uso no correcto. Durante la mesa vamos a poder ver cómo ha evolucionado estas bacterias multiresistentes, tanto en humanos como en animales. También el uso de antimicrobianos que se hace a nivel de la ciudadanía, de la comunidad, y la importancia de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Para ello contamos con 4 ponentes desde mi punto de vista de lujo y de excepción, que van a tener cada uno 5 minutos para hacer su presentación. Yo les recordaré cuando lleven un poquito menos que vayan concluyendo, porque nuestra intención es generar un debate posterior que tenga una duración adecuada, aproximadamente 35 minutos, y para el cual os pido que ya vayáis generando vuestras propias dudas y consultas para poder sacarlas aquí y poder debatirlas. En primer lugar, intervendrá el doctor Rafael Cantón, jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Cuando quiera. Bien, muchas gracias, doctor Miguel Ángel Calleja, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Por supuesto, quiero agradecer también a la Sociedad Española de Medicina Preventiva y, por supuesto, a mi sociedad, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, y en nombre del doctor Cisneros, nuestro presidente. Yo voy a tratar de contestar brevemente a 2 preguntas. Una de ellas es cómo se producen las resistencias, cuáles serían sus consecuencias, y luego, posteriormente, aquellos ejemplos que pueden ilustrar mejor la situación de las resistencias en España. Todos ustedes saben que los antibióticos son sustancias naturales o de síntesis químicas capaces de inhibir o matar a las bacterias. Pero sabemos también que en las poblaciones bacterianas pueden existir de forma natural subpoblaciones que, mediante un proceso de selección darwiniano, se hacen dominantes y resisten a la acción inhibitoria o letal que ejercen los antibióticos. Este posicionamiento, que puede ser probablemente muy académico, si lo llevamos al terreno de los pacientes, cuando utilizamos un antimicrobiano en el curso de la infección, el resultado esperado es que la bacteria que infecta desaparezca. Sin embargo, cuando su uso es inadecuado, las dosis, la duración, etcétera, el antibiótico puede inhibir o matar solo a las bacterias sensibles, pero no a las subpoblaciones resistentes que terminan por dominar a la totalidad de la población bacteriana. Cuando este proceso se produce, lo más probable es que el paciente no cure de su infección, pero también que la bacteria resistente seleccionada pueda transmitirse a otros pacientes o a la población en general. Incluso estas bacterias han desarrollado mecanismos genéticos muy eficientes por los que también pueden transmitir su carácter resistente a otras bacterias. Como consecuencia, las nuevas infecciones no estarán producidas por bacterias sensibles, sino por bacterias resistentes que no responden al tratamiento con los antibióticos. Además de eso, esos antibióticos que van dirigidos a las bacterias patógenas también pueden interactuar con la microbiota del propio paciente, seleccionando precisamente esas bacterias resistentes. Un problema añadido que tienen estas bacterias es que pueden acumular distintos mecanismos de resistencia, transformándose en multiresistentes, resistentes a 3 familias de antimicrobianos utilizados habitualmente, o incluso panresistentes, resisten a todos los antibióticos, como el caso que nos ilustraba la doctora Fariñas. Se ha demostrado que los pacientes infectados por bacterias multiresistentes tienen mayor riesgo de fallecer por la infección que aquellos que se han infectado por una bacteria sensible. Y lo que es también importante, que el coste sanitario derivado de su atención es mucho más elevado. En algunos casos, el exceso de costos del manejo global de la infección por estas bacterias multiresistentes y los gastos derivados de su atención sanitaria pueden llegar a ser incluso de 100.000 euros por episodio, como puede ser el atribuido por una de estas bacterias, como es Acinetobacter baumannii multiresistentes. ¿Qué podríamos decir de los ejemplos que ilustran la evolución de las resistencias a los antibióticos en España? Podríamos utilizar distintos ejemplos, solamente voy a utilizar 3: Estafilococo aureus resistente a la meticilina, enterobacterias productoras de carbapenemasas y Pseudomonas aeruginosa multiresistente.
El primero de ellos, Staphylococcus aureus, es un microorganismo que puede infectar heridas quirúrgicas, las prótesis o incluso producir endocarditis. Ha ido adquiriendo progresivamente diferentes mecanismos de resistencia. Uno de ellos, denominado resistencia a la meticilina, hace que sean eficaces prácticamente todos los antibióticos beta-lactámicos, pero además este microorganismo puede adquirir otros mecanismos de resistencia como son a los macrólidos, la eritromicina o las quinolonas ciprofloxacina. Su incidencia ha ido creciendo en España progresivamente desde los años 80, al igual que en muchos países europeos. Sin embargo, mientras que otros países europeos han evitado su aumento o han conseguido disminuir su incidencia, como Holanda, Suecia, Francia o el Reino Unido, en el nuestro, según los datos del European Center for Disease Control and Prevention, tenemos cifras del 26% en la actualidad. Y lo que es más importante, en los últimos años no hemos conseguido reducir sus tasas, al contrario de lo que ha sido en otros países como Italia, Portugal, Alemania o los comentados anteriormente. El ejemplo de las enterobacterias productoras de carbapenemasas, entre ellas Klebsiella pneumoniae o Escherichia coli. Ambos microorganismos forman parte de nuestra microbiota intestinal, pero también pueden producir infecciones muy graves como bacteriemias. Las carbapenemasas son enzimas potentes que destruyen a los antibióticos beta-lactámicos de última generación, como imipenem y meropenem. Las cifras de aislados de Klebsiella pneumoniae productor de carbapenemasa en España globalmente están cercanas al 2%. Esta cifra podría parecernos desdeñable, lejos de las que tienen Italia, 34%, o Grecia, 67%, aunque existen en España hospitales que superan el 10% de las cepas de Klebsiella pneumoniae con carbapenemasas, que también suelen ser resistentes a otros antibióticos como son las quinolonas, la ciprofloxacina o los aminoglicósidos gentamicina. Incluso existen centros que han notificado brotes nosocomiales por las cepas resistentes a la colistina, antibiótico no exento de toxicidad, pero recuperado para uso humano en los últimos años. España tiene una situación en la que en muchos hospitales las infecciones por Klebsiella pneumoniae son endémicas. El ECDC ha alertado incluso del peligro que suponen a viajeros turistas extranjeros que en este caso vienen a España y que han sido ingresados, del peligro de esa colonización por bacterias multiresistentes. Nuevamente, la mortalidad asociada es muy elevada, del 30 al 75%, pudiendo reducirse con un diagnóstico microbiológico precoz y el manejo del tratamiento antimicrobianos por un especialista en España experto en enfermedades infecciosas. El último ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, es un microorganismo ubicuo, medioambiental, pero que puede producir infecciones resistentes graves, sobre todo en pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos. En esta especie se produce esencialmente por problemas de mutaciones. La presencia de estos aislados en España no ha parado de crecer en los últimos años, en la última década, alcanzándose valores cercanos al 15%, por encima de Francia, 10%, Alemania, 8%, o países nórdicos que apenas llega al 4%. Es evidente que España necesita mejorar esta situación de resistencia a los antibióticos. Cuenta con un excelente plan nacional de resistencia a los antibióticos, el plan muy elaborado, pero desde el punto de vista económico precisa de una mayor dotación presupuestaria que impulse el desarrollo de las numerosas medidas que contempla, entre ellas la de una mejor vigilancia para poder implantar medidas y medir su posible efectividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cantón, por haber seleccionado esos ejemplos y haberlos cuantificado de este modo que yo creo que nos va a permitir luego generar bastante debate. Gracias. A continuación, para analizar la evolución de las bacterias multiresistentes en animales, contamos con la doctora Carmen Torres, del Grupo de Estudio de los Mecanismos de Acción y de Resistencia de los Antimicrobianos de la SEIM, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de La Rioja. Cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí con todos vosotros debatiendo un tema tan importante. Se ha comentado que la resistencia a los antibióticos es un problema global, afecta a todos los ecosistemas, el humano, el animal, el ambiente, incluso los alimentos, y de hecho es un problema de seguridad alimentaria. Voy a empezar dando algunos datos y algunos aspectos relativos al uso de los antibióticos en animales. Se usan para tratar y prevenir infecciones en animales, pero durante mucho tiempo se han utilizado como promotores del crecimiento animal.
Y aunque todavía, es decir, para lo que es el engorde, y aunque en la Unión Europea desde el año 2006 está prohibido el uso de antibióticos como promotores del crecimiento animal, en muchos países extracomunitarios se siguen utilizando para este fin. En un estudio reciente de la OIE estima que podrían suponer en torno al 41% de países que todavía siguen utilizando los antibióticos como promotores del crecimiento. ¿Y cuál es el consumo de antibióticos en animales en Europa y su evolución? La Agencia Europea del Medicamento acaba de publicar un dictamen, un informe, justo el 15 de octubre de este año, con datos de ventas de antibióticos en animales en 30 países, y España se sitúa en la cabeza junto con Chipre y con Italia. Aunque sí que hay un aspecto positivo, y es que se evidencia una disminución en estos últimos años en torno a un 20% a nivel global de la Unión Europea, y en el caso de España en los 3 últimos años también una disminución de un 13%. En este sentido, da la sensación de un cierto cambio de tendencia, pero todavía los datos de venta son tremendamente elevados. Por tanto, hay que seguir trabajando en ello. El uso varía, desde luego, de acuerdo con el sistema de producción, si es intensivo, extensivo o el tipo de animales. Y, en este sentido, cerdos y pollos son los que consumen una mayor cantidad de antibióticos. En relación con consumo de antibióticos en animales, consumo de antibióticos en humanos, a nivel de la Unión Europea, en el informe ESVAC, el último informe ESVAC, indica que el consumo de antibióticos en animales, en todo lo que en la media de la Unión Europea, es superior al de humanos, en torno al 55%. Pero si analizamos los datos de España, este porcentaje es mucho más alto, en torno al 70%, aunque hay que hacer algún tipo de correcciones. Y en cuáles pueden ser las previsiones futuras es complicado. A nivel mundial hay un trabajo interesante en este sentido, que con modelos matemáticos y analizando mapas de ganadería y previsiones de consumo de carne a nivel mundial, estima que del 2010 al 2030 probablemente se incremente el consumo de antibióticos en animales, sobre todo en animales de producción, en un 67%. Y, por tanto, estamos manejando cifras de consumo de antibióticos en animales muy, muy importantes. Y ya en relación con lo que es la evolución de las bacterias multiresistentes, simplemente también me voy a fijar en 3 ejemplos. En primer lugar, Escherichia coli, bacteria indicadora de la resistencia y, por tanto, perfecta bacteria para analizar lo que es la evolución de la resistencia, que está contemplada en todos los programas de vigilancia a nivel nacional y a nivel europeo, y utilizando los datos del informe IACRA, revelan que esta bacteria tiene altos niveles de resistencia para aquellos antibióticos de amplio uso en animales, dígase ampicilina, tetraciclina y sulfonamidas, y también muy especialmente, por ejemplo, a fluoroquinolonas, que es un antimicrobiano de máxima importancia clínica en medicina humana. En 2003, en Escherichia coli se detectó por primera vez en animales de consumo cepas de Escherichia coli productoras de una enzima que confiere resistencia a cefalosporinas de tercera generación, antimicrobiano de importancia crítica para la medicina humana. Han pasado 15 años. ¿Qué ha pasado en estos 15 años? Pues realmente el incremento en cepas productoras con este mecanismo de resistencia ha aumentado dramáticamente, y, por ejemplo, datos, en la actualidad se detecta en el 35% de los pollos analizados en la Unión Europea, con variación en función de los países, siendo España uno de los de mayor prevalencia, con cifras en torno al 79%. Por otro lado, se está detectando la emergencia de animales de consumo con cepas resistentes, con resistencia transferible a la colistina, antibiótico que, como ya se ha comentado, de importancia crítica en medicina humana, y que es tema de gran preocupación. Todo esto puede estar relacionado con el amplio consumo de colistina en producción animal. Hay que decir que en 2016 se inició el programa Reduce Colistina, promovido por el PRAN, para la reducción voluntaria del consumo de colistina en el sector porcino español, consiguiendo una disminución importante, lo cual demuestra la eficacia de adoptar programas activos en sectores específicos, como se ha realizado a través del plan. En cuanto a bacterias zoonóticas, Salmonella y Campylobacter, sabemos que causan infecciones transmitidas por alimentos en el hombre y que el origen es animal, y, por tanto,
los niveles de resistencia en estas bacterias aisladas de animales se correlacionan directamente con la resistencia en humanos, en personas. Destaca los elevadísimos niveles de resistencia a fluoroquinolonas en Campylobacter, en muchos casos superiores al 90% y también moderadamente altos en el caso de Salmonella. Se ha comentado el caso de Staphylococcus aureus, simplemente comentar una nueva línea genética aislada resistente a meticilina, detectada en personas, que se detectó por primera vez en el 2015 y que a lo largo de estos años se ha observado un alto incremento tanto en la cabaña porcina como también causando infecciones, sobre todo en personas relacionadas con granjas. Existe una clara evidencia en que el uso de antibióticos en animales es un factor determinante en la selección de resistencias en los mismos y que la emergencia de bacterias multiresistentes en animales se pueden transferir al hombre. Basándose en esto, hay unas y en evidencias científicas, en noviembre del 2017, la OMS recomendó firmemente la reducción general de todos los antibióticos que se utilizan en medicina humana, y para aquellos que se utilizan como promotores del crecimiento o prevenir enfermedades sin diagnóstico previo, la restricción completa a nivel general, como recomendación por parte de la OMS. Y ya como reflexión final, simplemente la necesidad de que haya equipos multidisciplinares en los que participen profesionales sanitarios del sector humano y animal para abordar conjuntamente este problema, establecer programas de reducción del uso de los antibióticos en sectores específicos. Ya hay experiencias positivas en el caso de colistina y en porcino, y hay alguno otro más. Potenciar la investigación en test diagnósticos rápidos en veterinaria y nuevas alternativas a los antibióticos, y, por último, evaluar los sistemas de producción animal para conseguir una producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Torres. Analizado la evolución en humanos y en animales en los últimos años y la situación, pasamos al uso de antimicrobianos por ciudadanos y cuál puede ser su contribución al desarrollo de bacterias multiresistentes. Para ello, contamos con el doctor Jordi Nicolás, jefe del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Mutua de Tarrasa y coordinador del Grupo de Atención Farmacéutica de Enfermedades Infecciosas de la SEF. Cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la amable invitación. Y mi intervención breve irá enfocada al uso de los antimicrobianos por los ciudadanos y su contribución al desarrollo de las multiresistencias. Como ya se han indicado en anteriores intervenciones, la aparición de las resistencias bacterianas es un daño colateral, el más importante derivado del uso de los antibióticos. De modo que la prescripción inadecuada pues está íntimamente relacionada con este efecto. Qué duda cabe, y es conocido por todos, el valor intrínseco de los propios antibióticos, ¿no? Gracias a los antibióticos podemos hacer técnicas de abordaje terapéutico de alta complejidad y también otros procedimientos de este tipo. Cabe destacar también los proyectos PROA. Son proyectos que se han iniciado en diversos hospitales y diversas instituciones que han ayudado pues, a asegurar la mejor terapia posible para el paciente, ¿no? Y desde un punto de vista tanto de eficiencia como de seguridad. Y como consecuencia también se ha ayudado a disminuir el consumo de los antibióticos y la diseminación de resistencias. La estrecha vigilancia del consumo de los antibióticos, pues, por tanto, también es clave y es de gran ayuda, principalmente para dos motivos. Para identificar cuáles son los problemas relacionados con la prescripción, y, por otra parte, para introducir las estrategias necesarias para evitarlos, tanto en el ámbito ambulatorio como en el ámbito hospitalario. Recordemos que en el ámbito de atención primaria es donde tenemos el 90% del consumo de los antibióticos. No obstante, en el ámbito hospitalario no lo tenemos que olvidar, ya que es el mayor impulsor de la aparición de las resistencias de bacterias multiresistentes. El organismo, como bien conocen, el organismo que nos proporciona los datos de consumo a nivel europeo es el ECDC, a través de su red europea de vigilancia de consumo de los antimicrobianos, y el último informe que tenemos data del 2016. En él, durante el 2016, el consumo medio en los países de la Unión Europea fue de 21,9 y no se observó una tendencia estadísticamente significativa durante el periodo 2012-2016. Si este foro lo hubiésemos celebrado hace 6 meses,
España estaría a mitad de la tabla, con 22.DHDs, que es la manera como se miden el consumo de los antibióticos en la población, que son dosis diarias por cada 1.000 habitantes. No obstante, gracias al trabajo del PRAN, sabemos cuál es también el volumen de la receta privada, dado que los consumos que venían de ECDC solamente tenían en cuenta lo que es receta reembolsable. Con los datos del PRAN, como decimos, nos situamos con 32.05 DHDs. Esto nos sitúa como segundo país de la Unión Europea con más consumo de antimicrobianos. Yo creo que es importante que desde este foro pues, se impulsen medidas. Yo creo que un país como nosotros, que tenemos una sanidad ejemplar, pues tenemos que adoptar medidas también ejemplares. Y estas medidas tienen que ir principalmente enfocadas a tres tipos de situaciones. Uno, a los profesionales, y aquí tienen que incluir pues infectólogos, microbiólogos, farmacéuticos, intensivistas, médicos de atención primaria y, como no, también enfermería. A la sociedad y también a la industria farmacéutica. ¿Y por qué industria farmacéutica? Porque si hacemos una formación para optimizar duraciones de tratamientos antimicrobianos, pero luego los pacientes solamente se encuentran con formatos de antibióticos que no se corresponden con la duración total de tratamiento, pues seguramente nuestra media tendrá poco recorrido. Lo que respecta a nivel de hospital, durante el 2016, en los países de la Unión Europea tienen un consumo medio de 2.1 de HDs. España, en los hospitales también se está comportando, está en la media, 2.1. No obstante, tampoco tenemos consumos validados y tenemos herramientas como las del PRAN o herramientas como las de la propia Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, en la que los farmacéuticos de una manera voluntaria recogen los consumos de sus hospitales. Por tanto, y como mensajes que yo creo que me gustaría dejar, aprovechar este foro, es que es importante que conozcamos los datos de los consumos de los antibióticos. Tenemos un elevado consumo de antibióticos en nuestro país. Estamos en los países de cabeza, pero no estamos peor que hace unos años, puesto que conocemos este dato. Es importante que estandaricemos, que visibilicemos y que facilitemos la recogida de los consumos de antibiótico. Es importante que hagamos un trabajo conjunto a nivel de todos los ámbitos, tanto hospital como primaria, y las estrategias para control y reducción del consumo deben ir focalizadas a profesionales, a sociedad e industria farmacéutica. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jordi, por habernos expuesto todo lo relacionado con el aspecto de la comunidad, haber tocado temas de sistemas de información que creo que son de vital importancia y de educación y formación de profesionales. Y para terminar con la cuarta intervención vamos a ver la importancia de las bacterias multiresistentes en las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, y para ello contamos con el doctor José María López Lozano, del Grupo de Investigación de Análisis de Datos en Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia, que es miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Cuando quieras. Quería agradecer tanto a las tres sociedades que han organizado este acto como al Congreso de los Diputados, que pienso que es un honor para todos nosotros que nos dé la oportunidad de explicar un problema que nos preocupa muchísimo y que muchas veces tenemos la sensación de que nuestra preocupación no tiene tanto eco como pensamos que debería ser a nivel social. La doctora Fariña, al principio, ha mencionado un caso real de una infección nosocomial por un microorganismo multiresistente, y esto es, esto es algo que no es raro. Es decir, casi todos nosotros hemos oído comentar a algún familiar, amigo o conocido que ha cogido algo, una infección. Muchas veces hablan ha cogido un virus en el hospital y ha cogido una infección, ¿no? En el hospital, no, aunque no se trate de virus propiamente. Pero bueno, es algo que forma parte de la cultura popular, desgraciadamente, y que precisamente la Unión Europea, a través del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, el ECDC, utiliza este recurso, apelar al conocimiento popular del problema, para llamar la atención de la población en general. Las infecciones, ¿qué son las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria? Las IRAS.
Se definen como todas las infecciones que puede desarrollar el paciente cuando entra en contacto con el sistema sanitario, no solo en hospitales, sino también en el resto de instituciones que forman parte del sistema sanitario, como pueden ser ambulatorios, centros de salud, centros de diálisis, etcétera. Es decir, es cualquier infección que adquiere por el contacto con esos centros y que no estaba infectado cuando acudió a recibir asistencia sanitaria. Entonces, en algunos casos, estas infecciones se deben a bacterias multiresistentes, BMR, ¿no?, que son bacterias que han desarrollado resistencia a varios antibióticos, lo cual dificulta enormemente su tratamiento en las condiciones habituales de los centros sanitarios. Las BMR, perdonad que utilice las siglas, pero va a ser más, agravan la SIRA, es decir, la infección relacionada con la asistencia sanitaria, primero porque dificulta enormemente su tratamiento, y en segundo lugar porque en general cuando se trata de hospitales prolonga la duración de la estancia hospitalaria, lo cual hace que aumenten las posibilidades de transmisión en los hospitales. Es decir, es un problema que no solo, hay que considerarlo desde el punto de vista del efecto que pueda tener sobre los pacientes, sino también sobre el propio ecosistema hospitalario, en el sentido de que aumenta mucho la posibilidad de que se multiplique en el hospital, precisamente por el hecho de que prolonga la duración de la infección. Para darle una idea de la importancia que tienen las SIRAs como sustrato donde se perpetúa y se multiplica el problema de la resistencia, podemos pasarnos datos del estudio EPINE, que es un estudio que desde hace 28 años lleva a cabo la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. En España, aproximadamente un 5,5% de los pacientes que son ingresados en cualquier hospital sufre una infección adquirida en el hospital durante ese mismo ingreso. El 5,5% de cualquier persona que traspasa las puertas del hospital para que lo ingresen. Por otro lado, según el Ministerio de Sanidad, en España cada año se producen alrededor de 4 millones de ingresos hospitalarios. Por tanto, un 5,5% de esos 4 millones son 220.000 personas que sufren al año una infección relacionada con la asistencia sanitaria. Mejor dicho, una infección nosocomial, puesto que se trata de estudios. No es exactamente lo mismo las SIRAs que las infecciones nosocomiales. Aproximadamente un 75% de estas infecciones nosocomiales se deben a ciertos microorganismos que en ciertas circunstancias, como han mencionado anteriormente, en ciertas circunstancias pueden transformarse en microorganismos multiresistentes. De ello, ese 75% serían unos 175.000 personas, pacientes, en los cuales aproximadamente entre un 10 y un 20% se transforma en microorganismos multiresistentes. Por tanto, estamos hablando de que entre 17 y 35.000 personas, ciudadanos, sufren cada año una infección por una bacteria multiresistente, que va a hacer muy difícil el tratamiento, conduciendo a veces incluso al fallecimiento, como ya se ha mencionado. Esta situación no es muy diferente del resto de España, del resto de Europa. Según los problemas de resistencia, en la mayoría de los casos estamos, digamos, por la parte más alta, ¿no?, de las comparaciones con el resto de países de Europa. Pero lo que sí que llama mucho la atención, y es lo que es preocupante, es que la tendencia es ascendente. Es decir, no estamos, a pesar de que el problema de la resistencia se ha convertido en un problema de primer orden, que hasta en las reuniones del G8 o del G20, no sé, el Obama y la Merkel hablaban de la importancia que tiene este problema. A pesar de eso y a pesar de todo lo que se está haciendo, sí, el problema sigue para arriba. En general, las infecciones nosocomiales son un problema en cuanto a que prolongan la estancia hospitalaria, producen bajas laborales y también hay una serie de costes añadidos a los propios hospitales. Pero las infecciones nosocomiales por bacterias multiresistentes, además de eso, tienen una característica, y es que la necesidad de aislar al paciente que sufre una infección de estas para que no se transmita al resto de pacientes ingresados, lo cual hace que haya que dejar de utilizar la cama que hay al lado en la habitación en la que está el paciente,
Eso supone ni más ni menos que dividimos por 2 el uso de los recursos hospitalarios. Sin embargo, los costes asociados a la asistencia sanitaria siguen siendo los mismos. El mismo número de personal sanitario, el espacio físico, el mantenimiento, etcétera. Eso es uno de los, digamos, de los impactos principales. Luego, el uso José María, vamos concluyendo. El uso de remedios terapéuticos y cuidados mucho más caros, etcétera. Y otra cosa que se olvida muchas veces, y con esto ya termino, otra cosa que se olvida muchas veces es un cierto estigma social que se asocia a la persona que ha sido aislada por una infección nosocomial. En el sentido de que en los hospitales pequeños, los hospitales locales o comarcales, que a veces se conocen los pacientes entre ellos, ese hecho puede suponer enmarcarlo como si fuera un apestado, ¿no? Incluso a nosotros, cuando hemos aislado pacientes, el hijo si es una persona mayor, el hijo o la hija nos ha preguntado, pero esto ¿puedo traer a mi hijo a que vean a su abuelo? Claro, hasta ese extremo llega el impacto también social de las infecciones nosocomiales. Vale, ya está. Muy bien, muchísimas gracias a los 4 por el excelente resumen y por ajustaros al tiempo. Bueno, he estado ahí presionando un poquito, me disculpáis, pero bueno, así tenemos tiempo ahora para el debate y bueno, pues ahora el tiempo es vuestro y la palabra es vuestra. Así que, ¿quién se lanza con la primera? ¿Pregunta, duda, sugerencia? Mira, por aquí tenemos... Buenas tardes a todos. Soy el doctor Vila. Vamos a ver. El doctor Cantón habló que en países las infecciones se han reducido. A mí me gustaría saber de forma concreta, no española, de forma concreta, qué medidas hay que tomar en España para bajarlas. ¿De acuerdo? Insisto, concretas. Y luego, para la profesora Torres, ¿qué actuaciones específicas habría que hacer sobre la ganadería en España? No leyes, que estamos muy sobrados de leyes, sino qué medidas también específicas sobre ganaderías para disminuir el consumo de los antibióticos. Bien, desde la parte que me corresponde a mí como microbiólogo, lo he comentado, ¿no? Han sido países, por ejemplo, que han conseguido reducir las tasas de resistencia a la meticilina en Staphylococcus aureus. En este caso, lo que han hecho ha sido una búsqueda exhaustiva, conocer cuál es la situación, incluyendo lo que es un diagnóstico rápido. Una vez que incluyes un diagnóstico rápido, la utilización de esos antimicrobianos será más efectiva y tiene un efecto que podríamos decir como la pescadilla que se muerde la cola. El paciente va a estar menos tiempo ingresado y, por lo tanto, va a tener menor probabilidad de adquirir esas bacterias multiresistentes. Si además lo unimos a aspectos relacionados con el uso racional de antibióticos e incluso sería deseable esa reducción de antibióticos que tenemos en España, que está por encima de las tasas normales, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo para reducir, o estaríamos haciendo, mejor dicho, un buen trabajo para reducir esas tasas de resistencia. Carmen. Bueno, en lo que respecta al tema animal, creo, bueno, por un lado está las políticas o los programas que ya se han iniciado, como el caso de Colstina y otros a través del PRAN, pero creo que es fundamental la concienciación. La concienciación a todos los sectores, incluso a los consumidores. Muchas veces queremos comer barato, queremos un pollo que... Entonces, probablemente tendremos que concienciarnos que probablemente a lo mejor tenemos que pagar incluso más y dejar un poquito más de margen a los productores. Yo no soy productora ni nada de esto, pero quizás a veces todos tenemos una parte de culpa. Entonces, yo creo que por un lado es la legislación, por otro, por diseñar sistemas rápidos de diagnóstico que muchas veces se piensan mucho en el ámbito humano, pero también en el veterinario, porque realmente pues para poder tomar decisiones rápidas y luego concienciación a los veterinarios, a los granjeros. Hay un trabajo reciente del doctor Miguel Ángel Moreno donde se hizo una encuesta con granjeros acerca de la percepción que tenían del problema de la resistencia
y con esos compuestos que le daban a los animales. Y a través de esas encuestas quedaba muy claro que la concienciación de que esto podía suponer un problema era prácticamente nula. Entonces, yo creo que esa es una labor importantísima y me consta que a través del PRAN pues se están iniciando avances en este sentido, pero también a los consumidores. Ahora, por ejemplo, hay un label AENOR libre de antibióticos. Tienes que pagar más por la carne, pero a lo mejor tenemos que plantearnos eso. Y luego, por supuesto, los sistemas de cómo se crían los animales, y etcétera, etcétera. Hay muchos aspectos que se tienen que abordar. Bien, muchas gracias. Pregunta concreta y respuesta precisa, doctor Pachón. Por favor, os presentáis cuando hagáis la pregunta. ¿Tienes un micro justo? Vale. Sí, yo me llamo Jerónimo Pachón, soy del Hospital Unitario Virgen de Rocío, Universidad de Sevilla. 3 preguntas. Una, ¿se podría hacer el estudio epidemiológico, no ya de distribución de Escherichia coli o Klebsiella, etcétera, sino de mecanismos de resistencia a nivel europeo? La otra pregunta sería, claramente, la salud veterinaria es esencial. La brucelosis en España desapareció cuando hubo intervenciones claras desde el punto de vista de la salud veterinaria, ¿no? La pregunta, y no va a haber la nutrición humana ha mejorado claramente con la ganadería intensiva. Entonces la pregunta es, ¿hay alternativas para el engorde, el que no fallezcan por epidemia los animales en las granjas, a los antibióticos? Si lo conoce o si existe para la doctora Torres. Y la tercera pregunta es, una medida que parecería fácil es que, como ocurre en otros países, cuando a alguien en atención primaria prescriben 5 días de un antibiótico, un comprimido cada 12 horas, le den 10 comprimidos para evitar la farmacia casera, ¿no?, en la despensa, ¿no? ¿Cómo veis este aspecto? Bueno, contesto a la primera pregunta, que era en relación a si podemos hacer vigilancia de mecanismos de resistencia. En la actualidad, por supuesto que podemos hacer vigilancia específica de mecanismos de resistencia. De hecho, la tendencia es así. Lo que pasa es que siempre buscamos indicadores, ¿no? Yo creo que podemos citar varios ejemplos, ¿no? La resistencia producida por beta-lactamasas de espectro extendido, que producen resistencias a cefalosporinas de tercera generación. Todos sabemos que mayoritariamente aparecen en Klebsiella pneumoniae o en Escherichia coli, pero también aparecen en otros microorganismos, ¿no? O el caso más reciente, que sería de las carbapenemasas, ¿no?, que he citado anteriormente como enzimas potentes que hidrolizan los carbapenémicos. Nuevamente aquí vamos a buscar indicadores que son Klebsiella pneumoniae o Escherichia coli, pero probablemente las alarmas empiezan ya a sonar cuando no solamente lo encontramos en estos microorganismos que con mayor frecuencia producen las infecciones nosocomiales, sino también los encontramos en otra serie de microorganismos que forman parte a lo mejor de la microbiota intestinal y que los hacemos menos caso precisamente por eso, porque no están asociados mayoritariamente a esa incidencia de infecciones nosocomiales en este caso. Es decir, la respuesta sería, por supuesto que podemos hacer esa vigilancia de mecanismos de resistencia y podríamos añadir muchos más, como es la resistencia a quinolonas, enzimas modificantes de aminoglicósidos, etcétera. Para eso probablemente lo que se necesitan son algo más de recursos en poner el foco no solamente en el microorganismo y asociarlo al mecanismo de resistencia, sino de forma contraria, focalizar en el mecanismo de resistencia yendo en dirección al microorganismo. Por supuesto que las alternativas, nuevos antimicrobianos que no tengan relación y, sobre todo, alternativas a los antibióticos. Creo que este es un campo fundamental en veterinaria, desde lo que es vacunas, probióticos, fagos o nuevos antimicrobianos de distinto tipo. Creo que es un campo de absoluto desarrollo importante en el campo veterinario. Jordi. Esto nos parece una cuestión de perogrullo, ¿no? No conseguimos entender por qué un paciente que necesita tratamiento de 5 días tiene que ir a la farmacia y se le dispense un tratamiento de 10 días. Pero en este momento solamente el paciente tiene la capacidad de poder ir a la farmacia de atención primaria y ceñirse a las presentaciones que hay disponibles en la farmacia de atención primaria.
En hospitales ya hemos hecho algún tipo de acción, pero en otro ámbito. No tiene que ver en el ámbito de la receta de atención primaria, obviamente. Es decir, hemos tenido pacientes complejos con medicamentos de alta complejidad, ¿no? Hepatitis C, recordemos, en el que sí que se ha hecho una dispensación unitaria y ciñéndonos a los días necesarios. Pero en el ámbito de la atención primaria, ¿o hay un cambio desde el punto de vista legislativo o se trabaja conjuntamente con las farmacias comunitarias y la industria farmacéutica para que adapten diferentes formatos a las diferentes presentaciones y unidades requeridas? Sin duda, una dispensación individualizada, según la necesidad que tiene el paciente, tendríamos que implantarlo. Un momentito, es que tenemos 3 palabras pedidas. En primer lugar, es que no, lo siento, no me sé tu nombre, aquí delante. Luego tenemos una allí a la derecha, disculpa, que tampoco conozco tu nombre, ahora nos lo dices, y después ya iría usted, ¿vale? Muy bien, pues mi nombre es Consuelo Rubio, soy jefe del Departamento de Medicamentos Veterinarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Soy coordinadora del PRAN en la parte veterinaria junto con el doctor César Hernández en la parte humana. Quería hacer primero unas pequeñas aclaraciones a las intervenciones que he venido oyendo aquí, que no digo que no tengan razón en los datos que se han dado, pero se está dando un mensaje que yo creo que es un poco sesgado. Es un mensaje que llevamos oyendo desde hace años y es un mensaje que parece mentira, que mensajes como el no tomes antibióticos de los que tienes en tu botiquín no lleguen a las personas y, en cambio, el que antibióticos se utilizan a paletadas en veterinaria sí que calen en todo el mundo. Y es gracias a que en ciertos foros siempre se está culpabilizando a la salud animal del uso de antibióticos. Es cierto. Se utilizan muchos antibióticos en veterinaria, muchísimos. O sea, no quiero quitarnos ni un ápice de la culpa que podemos tener en el tema de resistencias en humana, menos en veterinaria, que no hay excesivamente, tampoco hay que decirlo. Pero bueno, de todas maneras, eso nos dirá el informe IACRA, que es el que relaciona el consumo en animales con las resistencias en humanos y el consumo en humanos con las resistencias animales, si estamos en lo cierto o no estamos en lo cierto. Pero aquí nunca se lanza el mensaje de que el 50% de los los bebés españoles toman 50% más de antibióticos que los alemanes. Quizás porque sea más enquencles, no sabemos por qué es. Pero toman más de 244% más de antibióticos que los noruegos. Los noruegos que son nórdicos, todo hay que decirlo. Pero esos mensajes tampoco se dan. O sea, entonces, si damos mensajes negativos, demos mensajes negativos. Cosa que no me parece bien, vaya por delante. Ni esto ni lo otro. Nosotros estamos reduciendo el consumo de antibióticos desde que el PRAN está en marcha en un 14%. Y en humana, según ha dicho la doctora Torres, la doctora Fariñas ha sido la que lo ha dicho, se ha reducido en un 4,78%. En veterinaria, desde el inicio, en un año, todo hay que decirlo. En veterinaria, un 14,4% desde que está el plan en medio. Hay personas que se estaban preguntando, doctores que se estaban preguntando, que qué medidas se están tomando en ganadería. Pues aparte de los planes REDUCE, no solamente reduce colistina, sino reduce antibióticos. En todos los sectores, en el sector cunícola, en el vacuno de carne, en el vacuno de leche, en el pollo, en el broiler, en esos estamos todos y ya se han firmado todos los convenios para que en el año 2020 se reduzca en más de un 50% el consumo de antibióticos en animales. Yo creo que esto es un problema y un problema de todos, en el que todos tenemos parte y en el que todos tenemos cosas que hacer. Cuanto a la concienciación, por supuesto que nos tenemos que concienciar y que hay que concienciar al profesional veterinario, que es un profesional sanitario, que hay que concienciar, pero también a los consumidores y a los médicos. Médicos entre los que tengo familiares que para un catarro toman antibióticos, un catarro oico. Eso me gustaría que quedara claro. Y luego el tema de las alternativas a los antibióticos. Las alternativas, por supuesto, a los antibióticos es una de las cosas que más se está utilizando en veterinaria, se han utilizado toda la vida, que son emplear más vacunaciones, por supuesto, los fagos, péptidos, ácidos orgánicos, medicamentos borderline, como los aditivos. Y también otro mensaje que he oído aquí y que
y que realmente es un poco, que da un mensaje muy negativo, es que decir que los antibióticos, luego se dice la verdad, están prohibidos en España desde el 2016, no en España, en Europa, están prohibidos, pero lo primero que se dice es que se utilizan como promotores del crecimiento, cosa que no es cierta, se utilizan en países terceros y de ahí nos vienen carnes y nos vienen productos alimentarios que sí, efectivamente, vienen de países donde se utilizan como promotores de los antibióticos. Lo que hay que hacer es prohibir que invadan nuestro mercado, que está libre de antibióticos. No hablo de resistencias, que de resistencias no estamos libres ninguno, pero los animales, los productos animales están libres de antibióticos, porque para eso se establecen los límites máximos de residuos y los tiempos de espera. Solamente quería aclarar esto porque veo que esto está un poquito sesgado, Muy bien, muchísimas gracias. Sí que nos sentimos todos responsables y en ello estamos. Tenemos otra pregunta por aquí, que él sí necesita en fila 2 un micrófono, por favor. Soy el doctor Álvarez Lerma, de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Mar de Barcelona y representante de la SEMICIUC en esta reunión. En el escenario negativo que se ha planteado desde la mesa en la evolución de las resistencias, yo quería poner una puntualización positiva, porque es posible reducir las resistencias en nuestro entorno, en nuestros pacientes, y nosotros lo hemos demostrado recientemente con el proyecto Resistencia Cero en las unidades de cuidados intensivos de nuestro país, actuando sobre 4 aspectos, que es la reducción de antibióticos para disminuir el desarrollo de las resistencias, la detección precoz de la multiresistencia, evitar la diseminación en nuestros enfermos y, sobre todo, actuando sobre los reservorios. Con esos 4 frentes abiertos al mismo tiempo en nuestro proyecto, hemos reducido en las unidades de cuidados intensivos de nuestro país un 50% las infecciones relacionadas con bacterias multiresistentes. Con este mensaje quiero decir que con una actitud unánime y fuerte y generalizada es posible reducir las resistencias en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Un comentario de la mesa? Quería hacer un comentario. Efectivamente, la unidad de cuidado intensivo y el proyecto ENVIN que tienen ustedes y luego los programas cero, yo pienso que son unas iniciativas enormemente interesantes, y además me consta que ustedes me consta, lo sé, porque a lo largo de mi vida siempre lo he observado, los intensivistas son gente especialmente preocupada por las infecciones. Y, de hecho, pues estos programas, los programas cero, pues y la información que produce el ENVIN, pues da pie a controlar muchas cosas. Yo cuando decía que en España las infecciones por bacterias multiresistentes tienen una tendencia ascendente, me refería en general, globalmente. Por supuesto que la UCI es un elemento que es, digamos, uno de los principales, orígenes del problema de los hospitales, pero que efectivamente se está controlando bastante el problema, aunque todavía falta bastante. Ahora, en el resto de servicios sanitarios, de servicios hospitalarios y en primaria y eso, al menos los datos que presenta el ECDC hablan de una tendencia más bien ascendente. Luego hay que tener globalmente, digamos, haciendo la suma de todos los problemas. Ahí también, estos datos, no obstante, también hay que cogerlo un poco con puntillas, porque se tratan de datos agregados, datos por países, y cualquiera que se dedique a estudiar un poco esto sabe que la información, la realidad, es muy heterogénea, no es algo uniforme. Igual que no todos los servicios tienen el mismo problema, como acabo de comentar respecto a la UCI, pero en general tampoco en todos sitios los problemas tienen la misma magnitud, ni mucho menos. Es decir, hay sitios donde hay el problema es más acuciante, sitios donde está mejor, más contenido el problema, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de cifras medias, hablamos de que hay un problema ascendente, y eso es cierto. Son los datos del ECDC, del IARS, y también datos del SAC también. Pero del IARS habla de una tendencia ascendente. Hay que tener en cuenta que el IARS lo que hace es recoger datos de ciertas bacterias multiresistentes, no de todas, ¿no?
Pero ese es el problema, efectivamente. No obstante, yo pienso que uno de los problemas principales que tiene el abordaje de la resistencia es la falta de sistemas de información adecuados. Sistemas de información que sean capaces de ofrecer los datos que van a ser útiles para el control de los problemas. Y eso, desde mi punto de vista, se solucionaría si se pusiera el eje, el foco, en el nivel local, más que en los niveles agregados, a nivel nacional, a nivel regional, etcétera, ¿no? Sino en el nivel local, porque cada hospital y cada área de salud es un mundo diferente, un mundo. Y entonces estamos tratando de hallar la suma de varios mundos diferentes, que al final eso va a converger a algo que es poco informativo desde mi punto de vista. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otra intervención. Soy Félix Alcázar, jefe de Servicio de Calidad y Seguridad del Paciente de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Mi pregunta es en relación al tema del uso de los antibióticos por parte de los ciudadanos y me gustaría saber si hay algún estudio que compare el consumo total de antibióticos respecto al consumo que se derivaría de la prescripción de facultativo. Un consumo que compare. Que compare el consumo total de antibióticos por parte de los ciudadanos al consumo que supondría la utilización de medicamentos de antibióticos respecto a la prescripción por parte de los facultativos. Porque se supone que los que se consumen fuera de la prescripción, si ya muchos que se consumen en prescripción están mal prescritos y a veces mal utilizados, los que se consumen fuera de la prescripción yo creo que son un problema grave, porque muchos de ellos ni suponen dosis adecuadas, ni medicamento adecuado, ni tiempo adecuado de consumo. Pocos datos tenemos fiables al respecto. Es decir, yo creo que como datos de calidad sí que hemos conseguido incorporar los datos de receta privada en lo que son los consumos globales, y esto sí que hemos visto que aumenta un 30% respecto a los datos que teníamos de receta reembolsable. Claro, lo que es automedicación, sí que sabemos que lo que es la dispensación over the counter, ¿no? en el mostrador, esto ha disminuido de una manera drástica. Pero también sabemos que todavía queda alguna farmacia residual que puede ser que haga una dispensación de este tipo. O a partir de la medicación restante de otros procesos, ¿no? Que sean similares, procesos que cursen con de la misma manera, y como he tomado un antibiótico y me ha ido bien, pues en vez de tomar medicamentos para alivio sintomático, pues recurro otra vez a los 2 comprimidos que tengo en casa, ¿no? Pero pocos datos tenemos al respecto. Muy bien, muchas gracias. Está claro que dispensando, como ocurre a veces, más cantidad, queda como un reducto en casa en el domicilio de los pacientes, que facilita el que haya esa automedicación y nos dificulta que podamos cuantificarlo realmente. Daríamos cifras infraestimadas, ¿no? Siguiente. Gracias. Yo soy el doctor Pujol del Hospital del Elviche, estoy como director del VINCAT y me quería dirigir al doctor Cantón, porque a pesar de que no se considera una bacteria multiresistente, Clostridium difficile, que realmente tiene un impacto extraordinario con el consumo de antibióticos, y que la información que nos llega es que seguramente será el primer responsable de infección relacionada con el sistema sanitario, está muy relacionado con el consumo de antibióticos, está claramente relacionado. Esto yo creo que es un tema importante a comentar. No es un patógeno multiresistente, pero sí ocasiona una morbimortalidad extraordinaria. Esto por un lado. Luego, por otro, quería saber su impresión respecto a un fenómeno que es bastante peculiar, que son las ondas de microorganismos clonales que aparecen y desaparecen, como tuvimos el clon ibérico en el año 90-95, un clon de Staphylococcus aureus multiresistente, y que pensamos todos, uy, qué bien lo hemos hecho, hemos conseguido controlar el SARM, no tenemos SARM. Luego no apareció otro clon, ¿no? Y a pesar de todas las medidas que habíamos aplicado anteriormente, no conseguimos su control. Y este fenómeno, ¿no?, de clonal que está pasando pues por diferentes cepas de clones que son muy exitosos, ¿no?, en Klebsiella, en E. coli, y que aparecen, desaparecen, y que no sabes muy bien qué relación tienen con el consumo de antibióticos. Quería
Si pudieras comentar estos dos aspectos, gracias. Vamos a ver, en primer lugar, efectivamente, Clostridium difficile no se suele incluir, hablando de multiresistencia, por no tener un problema de resistencia que podríamos decir importante, pero sí tiene un aspecto de control de infección hospitalaria, como bien sabes en este sentido. Yo creo que aquí la solución es diagnóstico adecuado y manejo adecuado de ese paciente, tanto el manejo clínico como el manejo terapéutico, ¿no? Y con respecto a los clones distintos, no es nuevo. Esto lo hemos ido viendo. Efectivamente, lo del clon ibérico es una cosa sorprendente, que lo hemos ido viendo, nos hemos fijado. Disminuye Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, disminuye algunas resistencias asociadas a ello, como puede ser resistencia a aminoglicósidos, aparecen resistencias a ciprofloxacinas. Efectivamente, eso es así. En Sudamérica están emergiendo otra serie de clones que son resistentes a la meticilina, pero que llevan incluso resistencias a los nuevos betalactámicos que resisten a la acción o que son eficaces todavía frente a las cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, ¿no? Las nuevas cefalosporinas que podríamos utilizar. O incluso muy recientemente, en caso concreto, no ya son clones específicos, pero a lo mejor subclones o subpoblaciones. Todo depende de dónde pongamos el ojo en lo que es la tipación o la tipificación de esos microorganismos. En el caso concreto de Escherichia coli, productor de beta-lactamasa de espectro extendido, asociado a un clon, el ST131, CTXM15, una beta-lactamasa de espectro extendido, también estamos viendo cómo está emergiendo algún subclon dentro de este ST131 que lleva una beta-lactamasa distinta, como puede ser CTXM27. Eso lo vamos a ver, ¿no? Probablemente, y no lo he dicho en mi intervención por cuestiones de tiempo, tenemos que vigilar, ¿no? Antes, cuando el doctor Pachón a lo mejor me preguntaba por mecanismos de resistencia, quizás me ha faltado decir los nuevos antibióticos, ver si aparecen o emergen nuevas resistencias, porque ahí sí que vamos a tener que poner el ojo o el foco mucho más específicamente, sobre todo en esos estudios clonales que puedan demostrar o que puedan ver si a esos niveles se podría hacer algo. Probablemente nuevamente vamos a tener que hacer un diagnóstico adecuado, es decir, una vigilancia y un diagnóstico adecuado. Dentro del plan, pues hay medidas que son importantes, como los denominados laboratorios de referencia, pero hace falta también dotaciones para que las comunidades autónomas establezcan cómo se hace esa vigilancia a través de los laboratorios y cómo se debe realizar de forma específica. Pero yo creo que es un tema que también tendremos que ver en un futuro en ese impacto que puede tener. Yo, de momento, claro, si ponemos, antes me preguntaban, acciones específicas, yo de momento sería muy optimista si logramos tener datos absolutamente reales y en tiempo real de cuál es la situación epidemiológica de nuestro país, de España, porque los datos que tenemos agregados pues vienen normalmente aproximadamente en noviembre de cada año, pero viene de 2 años anteriores, ¿no? Ahora estamos manejando datos del 2016 en el ECDC, estamos en el 2018. Cuando lleguemos a noviembre, coincidiendo con el día del antibiótico o la semana del antibiótico, tendremos los datos del año anterior, del 2017, y serán los que manejemos durante el 2019. Y, por lo tanto, yo creo que eso es algo en el que España tiene que hacer los deberes y hacer un esfuerzo importante. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna palabra más? Doctor de la Torre, ¿usted había pedido? No, pues entonces Bien, muchas gracias. Soy Luis Martínez, jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Esta tarde estamos escuchando noticias aciagas sobre el problema de la multiresistencia a los antimicrobianos y también hemos escuchado noticias de necesidades de recursos, pero quería hacer una reflexión sobre que hay otras medidas que se pueden llevar a cabo que no requieren recursos específicos. Un aspecto clave de la situación que analizamos es la adecuada vigilancia de la presencia y la diseminación de los microorganismos multiresistentes y para ello el papel primario, el primer escalón al que se han referido previamente en la mesa, corresponde al microbiólogo clínico. Y la buena noticia en este sentido es que en España esta vigilancia es excelente. Y ello ocurre porque el nivel de la microbiología clínica en nuestro país, tanto en aspectos asistenciales como de investigación, es del primer nivel en comparación con los países de nuestro entorno. Y ello no es casual. Ha sido el fruto de la aplicación de un programa de formación de especialistas internos residentes. Y creo que será fundamental mantener la excelencia en este programa y evitar tentaciones de cambios mal fundamentados que acaben con el modelo actual y que propuestas como la que se planteó en el Real Decreto de Troncalidad no lleguen a comprometer la adecuada y la necesaria formación de los especialistas en microbiología clínica del futuro. Gracias.
Yo no puedo estar más de acuerdo con el doctor Martínez en las aseveraciones que ha hecho, por supuesto. ¿Algún comentario más? ¿Más preguntas? No, quería comentar que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha comentado de los sistemas de información. El hecho de que los laboratorios y los microbiólogos generen información relevante para la toma de decisiones clínicas es un hecho obvio en España, ¿no? Y de una gran calidad, excelente calidad. Pero quizás yo pienso también que una necesidad que hay es de generar lo mismo en el campo del uso de antimicrobianos y también tratar de extraer conclusiones de la evolución conjunta de ambos fenómenos, es decir, avanzar algo más en los sistemas de información de lo que estamos ahora, ¿no? Quizás a nivel europeo hay dos proyectos fundamentales, como son el IAS y el ISAC, pero van por separado. Uno habla de uso de antibióticos y otro habla de resistencia, ¿no? Es decir, si queremos abordar un problema, pues tendremos que ver qué relación existe entre esos problemas. Y yo creo que ese es uno de los defectos o problemas que hay. Tenemos 3 palabras pedidas. Doctor Cisneros, primera, segunda después y tercero. Doctor Cisneros. Quería preguntarle al doctor Cantón sobre un comentario que ha hecho, a ver si lo puede extender más, y es concretamente la descripción de turistas noruegos que visitaron nuestro país y que volvieron con enterobacterias productoras de carbapenemasa, y que esto ha motivado la publicación en revistas científicas del caso. Quería preguntarle qué relevancia le da esta noticia, si le parece algo puntual o cree que pueda tener trascendencia desde el punto de vista de que pueda tener consecuencias que trasciendan al hecho concreto de esto. Sí, yo creo que esto es un dato que nos indica el ruido de fondo y la situación en la que estamos, ¿no? El doctor Jordi Vila anteriormente ha comentado en su intervención qué es lo que pasa con aquellos individuos o ciudadanos que van a países como la India, ¿no? El 30 y tantos % que decía que vuelven colonizados por bacterias multiresistentes. Eso que lo podemos ver en un estudio y que lo vemos que son nuestros propios ciudadanos españoles que van a otros países, es que lo tenemos en España. No es necesario salir de España para que cuando alguien ingresa en un hospital pueda estar colonizado o se colonice por bacterias multiresistentes. En concreto, la noticia viene del European Center for Disease Control and Prevention, es decir, viene por el ECDC, donde se hacen este tipo de estudios epidemiológicos, y lo que alerta es precisamente que ciudadanos de países del norte, teóricamente con menos tasas de resistencias, cuando ingresan en hospitales españoles, pueden ser o pueden estar o pueden adquirir una colonización por enterobacterias productoras de carbapenemasa. En este caso concreto, Klebsiella pneumoniae, productora de OXA48. Regresan a su país, pueden estar colonizados. Si tienen un ingreso en sus países, ese individuo puede ser un peligro en lo que es la diseminación de esas bacterias multiresistentes. Claro, no sería necesario llegar a esa situación si nosotros comprendemos que diariamente hay muchos pacientes que ingresan en nuestros hospitales y, por lo tanto, si eso ocurre con el noruego que viene a España, eso evidentemente también puede ocurrir con los ciudadanos españoles. Sin ser catastrofistas en esta situación, yo creo que ilustra cuál es la magnitud del problema en este sentido. Y a partir de ahí, pues podemos dar otros datos, como decía, en este caso concreto, en la mortalidad asociada, ¿no? La mortalidad asociada es elevada en estos pacientes, ¿no? Está entre el 30 y el 75%, ¿no? Que puede reducirse, añadía, con un diagnóstico microbiológico precoz y el manejo del tratamiento antimicrobiano por un especialista. Y recalcaba, experto en España en enfermedades infecciosas, que yo creo que también es oportuno el recordarlo en este caso. El manejo de esas infecciones es absolutamente complejo y el conocimiento que hay que tener, tanto desde el punto de vista microbiológico, desde el punto de vista infectológico y farmacológico, es muy importante, ¿no? Cosa que en España yo creo que, a pesar de existir pues este conocimiento, sin embargo, no tiene el reconocimiento adecuado para que antes, como el doctor Luis Martínez comentaba, asegurar una formación en el futuro de nuestros propios especialistas. Yo creo que también en el caso de las enfermedades infecciosas hay que asegurar que esto sea una realidad en nuestro propio país. Muchas gracias. Tenemos 2 palabras pedidas y 3 minutos para compartir. Cuando quiera.
Rufino Alamón, del Servicio de Información de Salud Pública de Valladolid, de la Junta de Castilla y León. No quería dejar pasar la oportunidad sin hacer un recordatorio. Entiendo que hay mucho ámbito asistencial, pero parece muy importante también el aspecto preventivo. Es decir, las medidas de salud pública son absolutamente capitales en el abordaje de la prevención de la resistencia, con mensajes tan sencillos como el lavado de manos, un aspecto muy mejorable, o aspectos tan importantes como no poner en tela de juicio la vacunación frente a las enfermedades infecciosas. Yo creo que son aspectos que seguramente aquí tienen otro calado, dado el sesgo de los profesionales que participan en la reunión, pero inexcusablemente deben de tener también un foco importante a la hora de abordar este problema tan notable. Esto es lo que quería decir brevemente. Muchas gracias, doctor de la Torre. Sí, muchas gracias. Yo soy Julián de la Torre, director de la Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas del Hospital Reina Sofía de Córdoba, aunque asisto a esta reunión en calidad de presidente de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas. Bueno, yo la reflexión que me hago es que yo no soy especialista sobre el consumo de antibióticos en el ámbito que no es clínico, ¿no? Por tanto, no puedo opinar sobre el consumo de antibióticos en otro ámbito como puede ser la agricultura, la ganadería, porque no es algo que domine. Lo que sí quiero hacer una reflexión es que siempre que se utiliza un antibiótico de manera innecesaria, lo utilice quien lo utilice y se haga donde se haga, hay que tratar de evitarlo. Y eso referido al ámbito clínico, el que se dedica a otro ámbito pues tendrá que reflexionar sobre este aspecto, no me toca a mí. Referido al ámbito clínico, creo que el control de la patología infecciosa y en concreto el abordaje integral de la patología infecciosa por bacterias multiresistentes necesita de un abordaje multidisciplinar. No es un problema de un solo especialista, no es un problema de políticos, ni de gestores, ni de médicos, es de todos a la vez. La existencia de las enfermedades, el control de las enfermedades infecciosas, el manejo de las enfermedades infecciosas es un banquillo que tiene tres patas fundamentales. En uno está el diagnóstico microbiológico. No voy a aportar nada a lo que ya ha dicho de manera sintética y me parece que muy acertadamente el doctor Martínez. Otro pata fundamental es la prevención de las infecciones. Necesitamos unas actividades de prevención de las infecciones que vayan más allá de la simple constatación de los problemas y que se involucren en la solución de esos problemas, en la intervención de esos problemas, que sean verdaderamente profesionales que se dediquen al control de la infección y al control de la infección de una manera asistencial. Y por otro lado se necesitan clínicos que tengan un nivel de formación sobre esta patología y sobre el manejo de los antibióticos mucho más alto de los que tenemos. En ese aspecto yo creo que es fundamental que existan en los grandes hospitales donde tienen los grandes problemas, al menos tiene que haber especialistas especialmente formados en las enfermedades infecciosas. La necesidad de una especialidad de enfermedades infecciosas en nuestro país es acuciante, no es un deseo banal de un grupo de profesionales que nos dedicamos a esto, porque si no, no ocurriría o no sería una realidad en la mayor parte de los países desarrollados del mundo. Solo Bélgica y España coinciden, además de otras cuestiones, en no tener especialidad de enfermedades infecciosas. No es esto la única solución al problema, pero se necesitan esos profesionales especialmente formados y junto con ellos se necesita elevar la formación de profesionales que tienen una especial involucración en el manejo de la patología infecciosa por las áreas donde trabajan. Yo creo que las unidades de cuidados intensivos son un ejemplo en tratar de elevar ese nivel de los profesionales, probablemente también las unidades de hematología, las unidades de cirugía y no nos podemos olvidar de la asistencia primaria. La mayor parte del consumo de los antibióticos se llevan a cabo en la asistencia primaria. Es acuciante elevar el nivel profesional. Y simplemente para acabar una cosa, ha pasado el momento del diagnóstico. Necesitamos todos actuar. Nada más. Muy bien, muchísimas gracias. Os tengo que pedir disculpas a los que no os puedo dar la palabra porque por el compromiso con el horario tendremos que seguir comentándolo ahora
ahora durante el café. Simplemente a modo de conclusión o de conclusiones, quería destacar la importancia en mejorar los sistemas de información en tiempo real, la importancia de seguir trabajando en equipos multidisciplinares, el que la presentación de los antibióticos pueda venir en la forma adecuada para los tratamientos y, si no viene en la forma adecuada, que se haga una dispensación individualizada y personalizada, en reforzar la concienciación de profesionales y también de consumidores en el ámbito humano y en el ámbito animal, el aumentar la formación de nuestros especialistas en este ámbito, prevención, vacunación y, por último, reforzar la palabra concienciación, que creo que es muy importante. Os pediría un fuerte aplauso para nuestros ponentes, por favor.